de la ley de cooperación, pero también muchas veces es necesario cruzar en esas leyes especiales. Luego nos quedan tan especiales que quien lleva el día a día en un proceso penal queda bastante abstracto de la especialidad de la ley, ¿no? Entonces, es un trabajo evidentemente largo, es un trabajo de reconocimiento también de que el derecho penal internacional, los crímenes internacionales están construidos sobre el dolor humano de la comisión de los crímenes que son contra seres humanos. Entonces, la Federación Internacional y la Comisión Mexicana trabajamos fuertemente por la visibilización justo de este dolor y de la importancia en la construcción que hacen las víctimas, que muchas veces también son quienes apoyan la construcción propia de la investigación. Son quienes muchas veces son el motor que permite avances en las investigaciones tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Entonces, era la importancia de recalcar este papel importante de las víctimas y de sus representantes legales, que en el caso de la Corte Penal Internacional se ha decidido por la obvia naturaleza de los crímenes y la multiplicidad de víctimas por representantes comunes. Entonces ahí también el seguimiento es saber que el representante común realmente tenga un grupo donde no haya conflictos de intereses entre las víctimas y garantizar que ese representante pues también pueda tener las mejores herramientas para hacer una representación adecuada y lo que incluye obviamente el apoyo legal, la asistencia legal de la Corte Penal Internacional hacia los representantes legales. Entonces, hasta ahí mi participación. Muchas gracias. Pues justamente fundamental también la participación, justo le da esa visión no nada más desde normas o desde instrumentos internacionales, sino justo desde el sufrimiento de las personas que directamente encarnan estas violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos. Me parece que eso es fundamental. Al respecto les podemos comentar, por ejemplo, que el primer caso del señor Tomás Lubanga-Dilo, que fue detenido el 17 de marzo del 2006, cuyo caso tiene 2 suspensiones de los procedimientos debido a los retrasos que hicieron los propios abogados defensores. Lo que podemos decirles es que este es un caso paradigmático porque pese a que es una temática sobre niños soldados, durante los procedimientos 10 ex niños soldados presentaron testimonios junto a numerosos testigos y expertos, ¿no? En estas audiencias participaron aproximadamente 129 víctimas autorizadas para participar a través de los 100 representantes legales. Esto lo que permite esta sentencia contra el señor Tomás Lubanga-Dilo es que se puedan establecer ya reparaciones directas a las víctimas de estos daños que han sido sufridos. En paralelo les decimos que actualmente la Corte investiga 7 situaciones: la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, Costa de Marfil, Darfur, Sudán, Uganda, Kenia y Libia. La Corte ha emitido 20 órdenes de detención y 9 órdenes de comparecencia. Actualmente la Fiscalía ha determinado que están analizando situaciones en 4 continentes: Afganistán, Colombia, Georgia, Guinea, Honduras, República de Corea, Nicaragua y Palestina. Vamos a darle la participación al público. Queremos retomar primero todas las preguntas para que podamos después darle la palabra a los panelistas. Entonces tenemos 2 preguntas aquí. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Sí, aquí enfrente y después en la tercera fila, por favor. De este lado también teníamos alguna pregunta. Adelante, por favor. Gracias, buenas tardes. Yo me llamo Francisco Godoy, soy secretario técnico de la Comisión Especial de Asuntos Alimentarios de la Cámara de Diputados, presidida por la diputada Gloria Bautista, aquí presente. Y en relación con lo que ustedes están exponiendo, principalmente la participación de Daniel, hay algo que tiene mucho que ver también con las actividades que nosotros estamos impulsando. Una de las más grotescas violaciones de los derechos humanos a nivel mundial y también en México es la falta de vigencia plena, materialización del derecho a la alimentación. Es decir, que la gente se vaya a dormir con el estómago vacío es una gran violación de los derechos humanos. Y en el Consejo, decía Daniel, de Derechos Humanos de la ONU, se emitieron 170
76 recomendaciones para nosotros. Una de ellas es precisamente en ese sentido, que se legisle, es decir, el Estado mexicano debe de proveer las medidas legislativas y administrativas para materializar el derecho a la alimentación. Desde octubre se planteó esto y en marzo de este año se tendrá que dar un informe al Consejo. No se ve claro qué es lo que van a informar, ¿no? Pero aquí es donde está la pregunta en relación con lo que respondieron así. ¿Qué recursos existirían? ¿Qué jurisdicción tiene la Corte? Dependiendo de lo que se informe, por ejemplo, ¿qué facultades, qué consecuencias jurídicas tiene el no informar mentiras o no satisfacer la observación? Muchas gracias. Escuchamos la otra pregunta que está atrás, por favor. Paulina, si pudiera profundizar un poco sobre, en la práctica, en lo operativo, ¿qué entraña la participación de las víctimas? Es decir, ¿hasta dónde llega esa participación? ¿Presentan pruebas, no presentan pruebas? ¿Toman la palabra, no toman la palabra? Como para imaginarlo de una forma más concreta, como para tener idea de cuando uno tiene que legislar y materializar ese derecho, pues qué es lo que se tiene que hacer, cuáles son las adecuaciones que tiene que hacer el sistema de justicia para garantizar una plena participación de las víctimas en el procedimiento judicial. La segunda pregunta sería también profundizar un poco sobre medidas de protección de víctimas y testigos, que creo que en un contexto como el mexicano actual es de suma importancia desarrollar un mecanismo efectivo de protección de víctimas y testigos por el tipo de fenómeno de criminalidad que estamos enfrentando. Y ya, están mis dos preguntas. ¿Tenemos más preguntas? De este lado teníamos alguna otra pregunta. No tenemos ninguna otra pregunta, entonces empezaríamos por la pregunta hacia Daniel. En relación con el examen periódico universal, México tiene que informar cuáles de todas las recomendaciones acepta, cuáles no. También se puede reservar algunas de las recomendaciones, por ejemplo, aduciendo que está en cumplimiento, que ya estamos en ello. No hay una consecuencia jurídica directa, en el sentido de que México tiene esas opciones, eso es algo que prevé el mecanismo y, por tanto, mientras México cumpla con las reglas del mecanismo, y no me cabe ninguna duda de que lo va a hacer porque suele funcionar bastante bien en ese sentido, cumplir los requisitos formales, no hay nada que podamos hacer jurídicamente. Sin embargo, lo que sí podemos hacer y lo que sí estamos trabajando, por ejemplo, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción, Amnistía Internacional, pero otras muchas organizaciones, estamos precisamente trabajando actualmente para pedir a México, para exigir que no se reserve recomendaciones. Una preocupación muy concreta que tenemos es, por ejemplo, en relación con el fuero militar. La reforma del fuero militar, tenemos condenas del sistema internacional, en este caso del sistema interamericano, de la Corte Interamericana, tenemos sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tenemos recomendaciones que le hicieron a México en 2009 en ese primer examen periódico universal y donde México decidió no aceptar la recomendación que se le hacía sobre fuero militar, porque ya estábamos en ello, y ahora seguimos todavía con el pendiente. Entonces no queremos que vuelvan a decir exactamente lo mismo, no queremos que haya una reserva, sino que se acepte totalmente la obligación que tiene México de reformar el Código de Justicia Militar. Este es un ejemplo que pongo porque es una preocupación que existe, que es cierta, pero esta preocupación puede darse con respecto a otras muchas de las recomendaciones que existen actualmente y que México tiene que decidir cómo responder. En ese sentido es fundamental
la presión que podamos hacer como sociedad civil, pero también es fundamental el trabajo que puedan hacer desde el legislativo, las y los diputados y diputadas, pero también las y los senadores y senadoras, por una razón muy sencilla. De esas 176 recomendaciones, no tengo ahora mismo la cifra exacta en la cabeza, pero algo más de 40 están relacionadas con pendientes legislativos directamente. Reformas legales, aprobación de leyes, en el caso del Senado en particular, la retirada de reservas a instrumentos internacionales. Entonces, hay un paquete enorme de trabajo que corresponde al Poder Legislativo y el Poder Legislativo deberá de avanzar en ello. Aquí es fundamental también cómo haya esta integración o esta colaboración entre diferentes poderes de la Unión, porque pues sabemos que desde el Ejecutivo se está trabajando en este sentido, en qué recomendaciones van a aceptar y cuáles no, pero no sabemos si está habiendo un diálogo o qué tipo de diálogo está habiendo, por ejemplo, con el Poder Judicial o con el Poder Legislativo o con las entidades federativas, con los estados del país. Todo esto son dudas que también tenemos, no sabemos cuál va a ser el resultado, pero creemos que la responsabilidad última de cumplir con esas recomendaciones, con aquellas que son compatibles con el marco internacional de derechos humanos, corresponde a todos los poderes de la Unión y corresponde al trabajo que podamos hacer también desde la sociedad civil para visibilizar, para exigir, para impulsar. Aprovechamos para hacer una ronda de conclusiones y también le damos la palabra a la diputada y después a Paulina. No, porque las conclusiones están ¿Después? después. Sí. No, entonces... En todo caso, yo hago un comentario después de... Perfecto, muy bien. Entonces le damos la palabra a Paulina para las preguntas, por favor. Gracias Humberto por las preguntas. Sobre la primera pregunta de en la práctica, ¿qué significa la participación? Bueno, quiero hacer una distinción sobre qué significa la participación en la Corte Penal Internacional y qué significa la participación a nivel local. A nivel de la Corte Penal Internacional, bueno, recalcar también el tema de que las víctimas están alejadas del lugar donde la Corte tiene su sede. Ustedes sabrán que la sede de la Corte Penal Internacional, donde se desarrollan las audiencias, los juicios, es en la ciudad de La Haya, que está muy alejada de las situaciones que justamente Edgar nos comentaba, actualmente están revisando conflictos. Así que hemos visto participación directa, como en testimonios, como lo decía el propio Edgar en el caso de Tomás Lubanga, donde han tenido participación o la posibilidad de justamente expresar testimonios frente a los jueces. También son puntos importantes la apertura y la clausura del juicio, como momentos donde las víctimas también dan su conclusión o sus opiniones directamente consideradas como una participación, y las modalidades de la participación en los distintos momentos procesales son determinados por los jueces, y tanto la aprobación de su participación como la modalidad en cual se hace esta participación. Muchas veces, por el número de víctimas, son los representantes legales quienes directamente llevan la palabra de las víctimas al juicio. Pero a nivel nacional, si puedo rápidamente decir qué significa en la práctica la participación de las víctimas, es justamente que en los distintos momentos procesales donde la víctima pueda tener un interés en expresar sus opiniones o su visión sobre una decisión del juez, justamente se le permita a ese momento a la víctima participar. Por ejemplo, en el dictamen de anteproyecto del Código Nacional aparecía como la participación de las víctimas, o podría leerse como la participación de la víctima, la oposición de la víctima frente a la decisión que tomará el juez en algún momento procesal. Cuando la oposición se reconocía como esa participación de las víctimas, ya tenía que estar ligada a una oposición que estuviera vinculada con la falta de reparación o de garantía de reparación del daño. Entonces, esa es todavía como la limitante que uno hace de la lectura del papel de la víctima justamente en los momentos procesales. Participación de la víctima significa que se reconozca claramente, por ejemplo, cuando se convierte en coadyuvante. En el momento en el cual se le reconoce de coadyuvancia, entonces, si es en la apertura del juicio, entonces en el acta que hace la apertura del juicio tendría que establecerse como parte de los requisitos el justamente reconocimiento o no de la coadyuvancia. Todos estos detalles son los que justamente van a permitir que en un procedimiento la víctima tenga la oportunidad, y ese es otro de los puntos. No necesariamente todas las víctimas tienen interés en participar
de los juicios. Lo que tienen que tener es justamente el derecho a participar y decidir si quieren ejercer su derecho, si creen que su derecho lo pueden ejercer directamente o si por la complejidad de la etapa del procedimiento debe ser ejercido directamente por un profesional del derecho, ya sea nacional o del derecho internacional. Entonces, es mucho más allá la concepción de la participación en todos los momentos procesales y yo decía más allá de demostrar el daño, la cuantificación del daño para reconocerlo como un incidente en la reparación del daño, como actualmente sucede en nuestros procesos penales y no justamente a lo largo del proceso donde le ayude al juez a construir desde su visión, no solamente en el punto de la descripción de lo sucedido, sino también a lo mejor la clasificación, ¿no? A lo mejor para el Ministerio Público la clasificación del delito o para el fiscal de la Corte Penal Internacional la clasificación del delito debe ser para un lado y la víctima podrá decir, bueno, no, a mi consideración es otro. Por ejemplo, uno de los puntos que no ha sido tan exitoso todavía en la Corte Penal Internacional es en eso, justamente en la definición de los crímenes o más bien en la reclasificación. Cuando el fiscal presenta su clasificación y las víctimas dicen, no, bueno, nosotros, o sea, el fiscal no ha incluido la violencia sexual, ha incluido el tema de el reclutamiento de niños soldados, etcétera, pero no ha incluido el tema de la violación sexual que parecía o que nosotros tenemos elementos, pruebas para demostrar que es parte del componente de todo este conflicto. Y el fiscal decide no, porque yo las pruebas que tengo, las más sólidas, por las que quiero, por las que me decido llevar el caso, son el reclutamiento de niños soldados y dejo fuera ese otro tipo de delitos. Nosotros vemos justamente en ese el valor añadido de la participación de las víctimas. Rápidamente sobre medidas de protección, efectivamente es necesario un sistema, un mecanismo de protección de las víctimas y lo que tiene que considerarse es que en general todos los mecanismos de protección y en particular aquellos que están elaborados o están hechos para trabajar dentro del marco del proceso penal están pensados para testigos. Y no solamente para testigos, sino para lo que le llaman los cooperantes, que son realmente quienes han desistido o quienes los miembros incluso de los grupos delictivos que han decidido dar testimonio protegidos como testigos para poder ayudar a esclarecer el funcionamiento de digamos, algún grupo digamos, de crimen organizado. Entonces, lo que está enfocado la protección en general en los mecanismos de justicia penal, en el propio sistema interamericano e incluso en la Corte Penal Internacional, están diseñados los procedimientos para la protección de la prueba, porque justamente lo que les interesa es que esa persona pueda dar el testimonio porque tiene un valor frente al juicio. Y aquí lo que hay que cambiar es justamente el switch, el paradigma de decir, no, la importancia es que justamente para que tengamos cooperación, no solamente del que decide dejar de delinquir y dar información, sino de la víctima, que ha sido la que se ha visto directamente afectada o indirectamente afectada por el delito, pueda venir a acercarse a dar información, pues tiene que tener una construcción y una elaboración desde la fragilidad de la víctima, la afectación de la víctima por el tipo penal, y esto se va ya entendiendo mucho más en casos de menores, cuando son víctimas, o de violencia sexual. Ya son donde más ha empezado a entenderse que el sistema de protección tiene que mirar justamente esos temas, pero todavía nos falta un sistema de protección que esté realmente elaborado hacia las necesidades de las víctimas. Muy bien. Teníamos otra intervención antes de la diputada. No sé si podamos darle el micrófono. ¿Teníamos otra pregunta? Muchas gracias. Cuando se esconden los alimentos con fines de especulación, la ley penal mexicana lo sanciona. ¿Cómo el organismo internacional lo sanciona? ¿Así está contemplada la sanción? ¿Cómo esta se...?
como genocidio por lesa. ¿Tú lo contestas? Sí. Adelante, a ver. A ver, en particular en la Corte Penal Internacional, si bien recuerdo y Edgar me puede corregir, sí está contemplado no el ocultamiento de la alimentación, pero sí como una forma de llevar a la población a la hambruna. Digamos, no la especulación como tal. Lo que yo recuerdo es que está contemplado justamente la privación del alimento. Entonces, digamos que de alguna manera cortar agua o reservas de alimentación que fueran producto de un crimen, digamos que fueran incendiados, digamos, granos o alimentación, podría contemplarse como un crimen contemplado en la Corte Penal Internacional. No así la especulación como tal, pero sí en la modalidad de privar, no recuerdo en particular el crimen, pero tiene que ver con llevar a la población a situaciones extremas de hambre. Incluso pensando, el Estatuto de Roma tiene varios tipos penales, algunos con actos constitutivos muy puntuales. Por ejemplo, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio, pensando en su pregunta, podríamos pensar que si una situación donde se afecta el alimento, eso genera que se sometan a la condición, a la población, a una situación que acarree su destrucción total o parcial, podría ser un genocidio, por ejemplo. O el Estatuto de Roma, en su artículo 7, crímenes de lesa humanidad, tiene una cláusula residual que hace referencia a otros actos inhumanos de naturaleza similar. Si nosotros podemos construir una línea argumentativa diciendo que el tema alimentario o a través de la especulación o a través de la destrucción de alimentos podría ser una situación análoga, como lo dice el artículo 7, si se dan los elementos contextuales de que sea sistemático generalizado contra una población civil, pues podría ser un crimen de lesa humanidad. Le damos la palabra a la diputada Elena Tapia. Bueno, a mí no me preguntaron nada, pero todo está muy claro, pero quería yo decir dos cosas, porque ha sido mencionado en la mesa anterior y también ahora por Daniel, y es en relación al examen periódico universal. Creo que tenemos ahí una gran tarea, un conjunto de tareas, y desde luego desde el ámbito de nuestra competencia como legisladoras y legisladores pertenecientes a la Comisión de Derechos Humanos, pues el compromiso está no solamente de tomar nota de todos los pendientes que hay en el tema legislativo, sino en su conjunto. Las casi 200 recomendaciones que se hicieron al Estado mexicano, bueno, nuestra obligación y desde luego también nuestro compromiso es estar al pendiente de ver qué pasa con esto y de hacer lo que en nuestra competencia esté para que los temas se trabajen, empezando por lo legislativo, pero todo. Y la otra cuestión, bueno, la invitación explícita, porque también lo dije en mi intervención, pero aquí hay representantes de varios diputados y diputadas, y bueno, la diputada Gloria Bautista, la invitación explícita a que suscriban esta iniciativa que presentaremos en los próximos días y que desde luego forma parte de todo lo que hemos estado hablando aquí como tema o como tarea pendiente. Gracias. Muchas gracias. Vamos a agradecerle a nuestros panelistas por esta brillante exposición y vamos a dar unos minutos para poder pasar a las conclusiones finales. Les agradecemos mucho. A nuestro evento les pedimos nada más otros minutitos de su atención para poder concluir. Palabras de conclusión, por favor. Pues en nombre del Centro para el Desarrollo de la Justicia Internacional, actual Secretaría de la Coalición Mexicana por la Corte Penal Internacional,
Nos sentimos congratulados por la apertura de esta Cámara para poder trabajar arduamente con estas iniciativas que se están presentando desde la sociedad civil, al menos en esta parte de especialistas en el tema de derecho penal internacional, pues estamos con el firme compromiso de acompañar este tipo de esfuerzos, de seguir fomentando e impulsando este tipo de temas en el país, ya que son una asignatura pendiente no nada más desde una parte legislativa, sino desde la propia realidad con las víctimas. Desde el Centro para el Desarrollo de la Justicia Internacional les agradecemos tanto a la diputada Loreta Ortiz como a la diputada Elena Tapia, también a las organizaciones convocantes, pues todo este esfuerzo para seguir en este camino largo en el combate a la impunidad en nuestro país. Muchas gracias. Diputada Tapia. Sí. Bueno, en este apartado de conclusiones, agradecerles nuevamente a todas y todos por haber acudido a este foro, agradecer a las organizaciones convocantes y reiterar el compromiso de la diputada Loreta Ortiz y una servidora de trabajar arduamente en este proceso legislativo que ya iniciamos hace unos meses y que continúa con la presentación en próximos días de la iniciativa mencionada con proyecto de decreto para reformar el párrafo 8º del artículo 21 de la Constitución Política de nuestro país. Desde luego, en este proceso legislativo, pues haremos el llamado a otras y otros legisladores para que se sumen a esta tarea y haremos también el trabajo pertinente en las comisiones involucradas. Y como lo decía yo en mi participación también, y puede ser parte de las conclusiones, necesitamos fortalecer el vínculo entre las organizaciones de la sociedad civil y el espacio legislativo, el trabajo de las y de los legisladores que estamos en el ámbito de los derechos humanos. Esa sería mi conclusión. Tenemos mucho trabajo por hacer, eso es lo que también nos queda claro y creo que pues el compromiso está para hacerlo. Muchas gracias. Bueno, nuevamente agradecer a todos los presentes. Sí quisiéramos como representantes de la sociedad civil unirnos justamente a este llamado que hace referencia a la diputada Tapia, a través de, bueno, la representante, la diputada aquí presente, pero también de los representantes de los diputados que nos han hecho el favor de acompañarnos, de urgirlos a que acompañen esta iniciativa que están por presentarse sobre la modificación constitucional, ofrecer nuestro apoyo y colaboración como técnicos en la materia también para cualquier necesidad que haya en el debate legislativo o en la creación también de la propia de las propias iniciativas y decir justamente lo importante que será justamente poner a México en orden y a nivel con sus obligaciones internacionales, y definitivamente la modificación constitucional hará mucho más fácil que México pueda cumplir con sus obligaciones de cooperación. Así que muchas veces agradecerles a todos ustedes estar con nosotros el día de hoy y estaremos al pendiente. Ojalá la agenda legislativa, que efectivamente se ve cargada por las prioridades gubernamentales y seguramente partidarias, no deje de lado esta importante iniciativa. Muchas gracias. Ahí estaremos, diputada. Ahí estaremos, digo, haciendo la presentación.